vamos a tomarnos un tiempo, un pequeño descanso de toda esta matemática rigurosa que hemos construido, acerca de cómo definir un vector y cómo definir un ángulo, etc. Y a continuación quiero pensar en algo que nosotros vamos a utilizar bastante y es la idea de un plano en R3. ¿Cómo encontramos una ecuación que describa un plano en R3? Una ecuación de un plano en R3. Y bueno, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, entonces R3 es una cosa muy cotidiana para nosotros. Si nosotros queremos agarrar un plano en R3, pues podemos pensar por ejemplo en el suelo o en tu pantalla del monitor o en una fotografía. Hay un buen de planos en este mundo tridimensional, así que déjame dibujarte uno. Aquí tengo el eje de las X, aquí tengo el eje de las Y, voy a ponerlo por acá. Este es mi eje de las Y, este es mi eje de las Z. Y bueno, ya tengo mis tres ejes y voy a dibujar un plano aquí en R3. Voy a tomarme este plano de aquí. Y este plano crece para todos lados, es un plano infinito en R3. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo definir la ecuación de un plano en R3? Y seguramente tú ya te debes de acordar que nosotros teníamos que la ecuación AX más BY más CZ igual a D, esto nos dibujaba un plano. Si nosotros tomamos las ideas de la geometría analítica, esto me va a dibujar un plano. Y eso quiere decir que para cualquier punto X, Y, Z que me tome aquí en este plano, entonces debe de satisfacer esta ecuación. Pero a continuación quiero definir un plano de una manera un poco más formal. Quiero pensar en un plano utilizando álgebra lineal, todo lo que hemos construido con las herramientas de álgebra lineal. Así que vamos a tomar otro punto en este plano. Me voy a tomar este punto que va a ser el punto X0, Y0, Z0. Y no forzosamente tiene que ser el mismo punto que tomé aquí a la izquierda. Pueden ser puntos distintos o puede ser el mismo punto. Es más, vamos a pensar que es otro punto distinto. Este punto que tenemos aquí, y a continuación lo que voy a hacer es tomarme un vector que tenga como punto inicial un punto en este plano. Es más, que tenga como punto inicial el punto X0, Y0, Z0, pero que sea perpendicular al plano. Por lo tanto, vamos a dibujarlo. Va a ser este vector de aquí. Este vector de aquí le voy a llamar el vector n, porque a este vector se le conoce como el vector normal. N es el vector normal y eso significa que es un vector que es perpendicular al plano. El vector normal es aquel vector que es perpendicular al plano. Perpendicular al plano que tenemos aquí. Entonces déjame escribirlo, perpendicular al plano o perpendicular, mejor vamos a ponerlo así, a todo punto, perpendicular a todo punto o a todo lo que esté en este plano que me estoy tomando. Sé que suena un poco informal, pero a cualquier cosa que esté en el plano, este vector es perpendicular. Por lo tanto, si yo me tomo un vector en este plano, entonces el vector n o el vector normal va a ser perpendicular a este vector, voy a decirle a, que me voy a tomar adentro del plano. Y bueno, recordando lo que vimos en videos pasados, yo sé que si tomo el producto punto de un vector aquí, de este vector a, punto el vector n, es decir, mi vector normal, me va a dar 0. Vamos a escribirlo. n.a va a ser igual a 0 porque son vectores perpendiculares. De hecho, esto lo vimos en el último video cuando hablábamos de ángulos. Y nosotros decíamos que cuando dos vectores eran perpendiculares, su producto punto entre ellos era igual a 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es tratar de buscar una forma en la que yo tome a este vector normal y le sume, no sé, lo voy a escribir aquí. A este vector normal le voy a sumar el punto x0, y0, Z0, y a esto voy a intentar que sea mi definición acerca de esta ecuación que yo tenía aquí arriba. Lo que quiero es que esto me defina la ecuación AX más BY más Z igual a 0. Es decir, la ecuación de un plano. Así que vamos a ver si lo podemos generar. Quiero que esto me dé AX más BY más CZ igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos construir? Lo primero que quiero que nos fijemos es en estos dos puntos que tenemos aquí. Si yo hablo del vector, el vector cuyas componentes son el x0, y0, z0, me estoy refiriendo a un vector en posición estándar. Es decir, fíjate bien, voy a definir al vector x0 como el vector cuyas componentes son x0, y0, z0. Y ojo, no es esto un punto, es un vector cuyo punto inicial está en el origen y cuyo punto final está en el punto x0, y0, z0. Entonces, es este vector que tenemos aquí. Y si te das cuenta, no es un vector
vector que está en nuestro plano, es un vector que está afuera de nuestro plano y que llega a tocar en un punto a nuestro plano, solamente en el punto x0, y0, z0. Y de igual manera voy a definir a otro vector. Voy a definir al vector x, que va a ser el vector en posición estándar cuyas componentes son x, y, z. Es decir, es el vector cuyo punto inicial está en el origen y su punto final está en el x, y, z. Este va a ser mi nuevo vector. Mi vector x, que es el vector cuyas componentes son x, y, z, que es este vector de aquí. Y de igual manera, ojo, este no es un vector que está en el plano. Es un vector que está fuera del plano, podríamos decir de hecho que está abajo del plano y que solamente toca el plano en un punto, en el punto x, y, z. Y recuerda que estábamos diciendo que el punto x, y, z no era el mismo punto que el punto x0, y0, z0. Así que fíjate bien, vamos a intentar dibujarlo. Para que me entiendas bien, este es el plano que yo tengo aquí y este va a ser mi vector x0. Tenemos como su punto inicial el origen y solamente tocamos al plano aquí en este puntito que es el punto x0, y0, z0. Y de igual manera aquí tengo mi vector x. Mi vector x y mi vector x0 comparten el punto inicial que es el origen, porque ambos están en posición estándar, y mi vector x solamente toca un puntito en el plano, que es el punto cuyas coordenadas son x, y, z. No te confundas entre puntos, vectores y planos. ¿Y por qué me voy a tomar estos dos vectores? Porque yo quiero construir un vector que esté encima del plano. Fíjate bien, ¿qué pasa si yo me tomo la diferencia de estos dos vectores? La diferencia del vector x menos el vector x0. X menos el vector x0 nos dibujaba este vector de aquí, ¿recuerdas? Esto lo vimos en los primeros videos acerca de vectores. Este vector que me estoy tomando aquí es el vector x menos x0, porque recuerda que era aquel vector tal que si nosotros le sumábamos x0 nos daba x. Y fíjate cómo si empezamos en x0, llegamos después de x0 más x menos x0 al vector x. Y bueno, ahora sí, ya tengo un vector sobre el plano. Este vector sí está sobre el plano. Déjame dibujarlo aquí. Este vector sí existe en el plano. Y como existe en el plano, entonces el vector x menos x0 va a cumplir que es perpendicular al vector normal. Esto es perpendicular al vector normal. Entonces déjame escribirlo aquí. Como estos dos existen en el plano, entonces este vector, el x menos x0, es un vector perpendicular al vector normal. Porque recuerda que todo lo que estuviera en el plano era perpendicular al vector normal por construcción al vector n. Y bueno, ¿cómo se vería el vector n? Así que déjame escribirlo aquí. Si estos dos son perpendiculares, entonces van a cumplir que n, que era el vector normal, déjame ponerlo aquí, este es el vector cuyas entradas es el n1, n2 y n3, y bueno, ya tengo x menos x0. Voy a intentar llegar a esta ecuación con estos dos datos que ya conozco, utilizando simple y sencillamente el producto punto, y que además la diferencia de estos dos vectores existe en el plano. Voy a intentar llegar a la ecuación cartesiana que nosotros tenemos aquí, ax más by más zc igual a 0. Entonces, ¿qué sé? Que el vector n punto producto punto por el vector x menos x0. Espero que todo vaya bien hasta aquí. Es más, déjame hacerlo de una manera más visible. Déjame dibujarlo aquí arriba. Este vector n es este vector que estoy dibujando aquí. Es un vector que es perpendicular al plano, por lo tanto está así. Este es mi vector n, ¿recuerdas? Mi vector normal. Entonces mi vector normal es perpendicular al vector x menos x0, porque el vector x menos x0 es un vector que está sobre el plano. Entonces n punto, el vector x menos x0, esto es igual a 0 por definición de ángulo entre dos vectores, por la definición de perpendicularidad. Así que bueno, ya que tenemos esto, ¿qué es esto que tenemos aquí? Vamos a ir sustituyendo. Esto me queda n1, n2, n3, punto x menos x0. Pero x menos x0 es al vector x quitarle el vector x0. Y esto me va a quedar pues x menos x0 y después y menos y0 en mi segunda componente. Y por último me quedaría z menos z0. Estoy restando componente a componente con la definición de diferencia. Y esto tiene que ser igual a 0.
cero porque son perpendiculares. Y bueno, si utilizamos la definición de producto punto, ¿qué me va a quedar aquí? Pues me queda n1 que va a multiplicar a la primer componente de este vector, n1 por x menos x0, más n2 que va a multiplicar a la segunda componente, es decir, n2 por y menos y0, más n3 que multiplica a la tercera componente, es decir, n3 que multiplica a z menos z0, y esto igual a 0. Y aunque no parezca, esta es la ecuación de un plano. Esto que tenemos aquí es exactamente igual a tener ax más by más cz igual a d. Oh, perdón, es igual a d. No sé por qué puse 0, perdón. Aquí es d. Aquí es ax más by más zc igual a d. D puede ser cualquier número real. No forzosamente tiene que ser un plano que corte en el origen. Bueno, ya que tenemos esto, créanme, esto es lo mismo que esta forma que tenemos aquí. Y es más, vamos a verlo con un ejemplo para que quede mucho más claro. Me voy a tomar a un vector que va a ser perpendicular a este plano, al plano al que yo quiero encontrarme en su ocasión. Y este vector perpendicular es el 1, 3, menos 2. Y a continuación también me voy a tomar un punto. Con un punto en el plano ya la hice. Y el punto en el plano que me van a dar va a ser el punto, vamos a tomarnos uno sencillo, va a ser el punto 1, 2, 3 y por lo tanto me voy a tomar como el vector x0 el vector 1, 2, 3. Recuerda que era aquel vector cuyas componentes eran cada una de las coordenadas de este punto que me daban. Y bueno, ahora me voy a tomar otro punto en este plano y va a ser el punto x, y, z. Y con esto voy a construir un vector cuyo punto inicial sea el origen y cuyo punto final sea este punto cualquiera en el plano. Y bueno, a continuación, ¿cómo construyo la ecuación de mi plano? Pues voy a utilizar lo mismo que ya vimos. Me voy a tomar la diferencia de x menos x0. ¿Quién es x menos x0? Bueno, déjame escribirlo aquí. X menos x0 va a ser aquel vector, ojo, es un vector tal que a cada componente de x le voy a quitar cada componente del vector x0 y me va a quedar x menos 1 en la primera componente, y menos 2 en la segunda componente y z menos 3 en la tercera componente. Y recuerda que este vector existe en el plano por lo que acabamos de ver. Este vector sí está en nuestro plano. Por lo tanto, si yo me tomo el vector normal punto el vector x menos x0, entonces me va a definir una ecuación y además va a cumplir que esto tiene que ser igual a 0. Es decir, el vector 1, 3, menos 2, que es mi vector normal, punto el vector x menos x0, que es el vector x menos 1, y menos 2, z menos 3, tiene que ser igual a 0 porque son perpendiculares. Y entonces me va a quedar la suma de la multiplicación de componente a componente. 1 por x menos 1 es x menos 1 más 3 por y menos 2 menos 2 que multiplica a z menos 3 y esto es igual a 0. Y de aquí pues vamos a ver que podemos reducir. Déjame cambiar de color a un color un poco más feliz porque estamos felices de que ya va a acabar el video. Me va a quedar x menos 1, aquí lo voy a poner, x menos 1 más 3y menos 6. Lo único que hice fue multiplicar por 3 y después menos 2z más 6. Y esto es igual a 0. Y si te das cuenta, aquí ya podemos reducir un poco. Menos 6 más 6 se van. Y este menos 1 que tengo aquí lo voy a pasar del otro lado. Entonces al final me va a quedar x más 3y menos 2z igual a 1. ¿Y qué crees? Esta es la ecuación de un plano, las ecuaciones que habíamos visto de forma cartesiana. Esto está muy sencillo porque ya encontramos la ecuación de un plano con solamente un vector perpendicular y un punto en el plano. Y bueno, realmente no teníamos que hacer todo esto que hicimos aquí. Pudimos también utilizar toda esta fórmula que habíamos construido aquí arriba, que era ya el producto punto del vector normal por nuestro vector que estaba en el plano. Esto de aquí sería 1 que multiplica a x menos x0, pero x0 valía 1. Recuerda que es la primer componente que teníamos en nuestro vector x0, más n2 que es 3 que multiplica a y menos 2 que era la segunda componente de nuestro vector x0, menos 2 que multiplica a z menos 3, y esto tiene que ser igual a 0, y al final estamos llegando justo a lo mismo. Esto es lo mismo que teníamos aquí abajo, y por lo tanto vamos a llegar a x más 3y menos 2z igual a 1, que por cierto, recuerda que es la forma cartesiana de ver a un plano. Hemos llegado a lo mismo. Y bueno, esta información que acabamos de construir es bastante útil cuando hablamos de 3 dimensiones y de cosas de programación y también de las matemáticas que estamos viendo.